Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy, luego de esta breve intro, con el tema del mes para nosotros, que es el sufrimiento. Estamos estudiando juntos el concepto de sufrimiento. Quiero como recapitular un poquito los últimos encuentros que hemos tenido. Comenzamos el mes con Madre Chaitanya Lila. Y Madre Chaitanya Lila habló acerca de las causas del sufrimiento. Habló a ella y habló a su guru también. ¿Se acuerdan que Madre Chaitanya Lila trajo un video exclusivo de su maestro espiritual? Lo tuvimos ver todos juntos. Y habíamos descubierto en ese primer encuentro que hay una causa general del sufrimiento y es la ignorancia. ¿Sí? Si la palabra ignorancia es muy fuerte para algunas almas sensibles, podemos usar la palabra desconocimiento. El desconocimiento es la primordial causa del sufrir. Nosotros tenemos algún tipo de penar porque desconocemos algo. Y habíamos encontrado en ese primer encuentro que de la causa principal, que es el desconocimiento o la ignorancia, hay una principal fuente de esa ignorancia. ¿Se acuerdan qué es aquello de lo que más desconocemos? De nosotros mismos. Nosotros vivimos en una crisis de identidad. Vivimos en una crisis de identidad. Porque somos almas espirituales, eternas, bienaventuradas, plenas de conocimiento, pero creemos que somos el cuerpo, que somos hombre, que somos mujer, que somos argentinos, que somos chilenos. Creemos que somos altos, que somos gordos, que somos flacos, que somos petizos. Creemos un montón de cosas que no son de nuestra propia identidad. Entonces el mayor desconocimiento o la mayor ignorancia que tenemos es acerca de nuestra propia identidad. Y descubrimos, caso contrario, cuando reencontramos nuestra identidad verdadera, encontramos la solución al sufrimiento. Ese fue el tema del segundo encuentro. En el segundo encuentro estuvo Keshavarram Prabhu, él vino de México, no, vino más cerca, de Mendoza. Él vino de Mendoza y en su clase él habló acerca de los alivios del sufrimiento, cómo aliviar el sufrimiento. ¿No? Madre Chaitanya Lila expuso la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento es la ignorancia. La ignorancia mayor es la de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Después Keshavarram en el segundo encuentro habló acerca de cómo aliviar el sufrimiento. Y él habló sobre el axioma básico que nos presentó Srila Prabhupada, y es que a problemas materiales, soluciones espirituales. Si nuestro sufrimiento nace de la materia, entonces nuestro alivio tiene que nacer del espíritu. ¿Sí? No puede haber un problema material con una solución material. No es posible. Es como querer combatir el fuego con nafta. Confirmado. No se puede, ¿no? La definición básica de solución es aquello superador al problema. Si mi problema es de índole material, lo único que es superador a lo material es el espíritu, ergo, las soluciones son todas espirituales y los problemas son todos materiales. Entonces, Keshavarram en su clase nos explicó de que si nos entregamos la vida espiritual, paulatinamente los sufrimientos materiales van a ir disminuyendo y o desapareciendo. ¿Por qué? Porque al incorporar más cuota de espiritualidad en mis hábitos diarios, va a descender o desaparecer todos los sufrimientos materiales. Es como una regla de propiedades invertidas, ¿no? Donde ingresa el espíritu, egresa la materia. Y al egresar la materia, egresan los problemas, porque son de la naturaleza material. Entonces de eso habíamos hablado en el segundo encuentro. Y la semana pasada, en el encuentro que me tocó a mí, hablamos de una tendencia que tenemos con respecto al sufrimiento, que también es una tendencia que tenemos con respecto a la felicidad, y es el buscar en el afuera. Como estamos depositando nuestro amor en el afuera, como estamos poniendo nuestro foco en el afuera, solamente estamos poniendo nuestro amor y nuestro foco en el problema, por lo tanto, en el sufrimiento. Entonces yo quiero dejar de sufrir, pero en realidad en mi vida diaria hago cosas que todo el tiempo me causan sufrimiento, como por ejemplo ser superficial, material, corporal, ¿no? Son todas cosas que nos van a causar dolor. Y habíamos descubierto en un significado y en un verso del Srimad Bhagavatam
que la verdadera felicidad estaba adentro, en la búsqueda hacia adentro, y que siempre en la búsqueda de la felicidad externa iba a haber algún tipo de sufrimiento. Entonces una recomendación, un ejercicio que hicimos la semana pasada juntos, fue el intentar de reenfocarnos, ¿sí? Tenemos que realinearnos, tenemos que reenfocarnos, básicamente tenemos que trabajar nuestras prioridades. Todos tenemos prioridades. Hicimos un ejercicio de visualización de objetivos. ¿Se acuerdan también la semana pasada? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Tenemos metas? ¿Tenemos objetivos? Vivimos quizás en un tiempo histórico donde todo lo que yo digo ahora parece como de anacrónico, como que estaría hablando un señor de 84 años, ¿no? Porque hoy en día, sin ofender a los que tienen más de 15, pero digo, hoy en día cuando le planteas a una persona establecer metas, establecer objetivos, establecer prioridades, te miran como diciendo, déjame vivir, quiero disfrutar, quiero vivir, que fluya. Una de las estupideces filosóficas más grandes del mundo, que fluya. Nadie quiere que fluya, es mentira. Todos quieren que sea lo de tu propio agrado. Claro, esa es la realidad. Cuando alguien te dice que fluya, lo que te está diciendo es que quiero que me salga como yo lo tengo calculado. Porque es mentira que fluya. Porque en el que fluya significa que pueden ocurrir cosas muy distintas a lo que vos opinás. Y por lo general pasa. Y cuando pasa, fíjense lo poco que queremos que fluya, que automáticamente intentamos corregirlo. ¿No? Controlarlo. Claro, controlarlo. El intentar corregirlo o controlarlo, ¿qué significa? Significa que yo en esencia no estoy aceptando lo que fluya. Para realmente aceptar lo que fluya, tengo que tener una conciencia espiritual muy, muy, muy elevada. Es lo que explica Krishna en el Bhagavad Gita. La persona que realmente asiente al que fluya es la persona que acepta por igual un amigo o un enemigo, que acepta por igual una piedra o un lingote de oro. Esa persona, en ese nivel de conciencia que es bastante, bastante elevado, sí está aceptando lo que fluye. Entonces, para esa persona, si un enemigo viene y la golpea o un amigo viene y lo abraza, es lo mismo. Pero para nosotros no es lo mismo. Ya nos miran mal y ya no es lo mismo. Ni siquiera me tiene que llegar a insultar verbalmente. Ya una persona me mira mal y yo ya mentalmente estoy reaccionando. Esa reacción mental es el signo de que no quiero que fluya. Quiero que me miren bien. Quiero controlar una situación. Y no estoy dispuesto a tener enemigos. Y no solamente no estoy dispuesto a tener enemigos, no estoy dispuesto a tener enemigos y tratarlos como amigos. Tampoco estoy dispuesto a eso. Que fluya. Es mentira, no existe. Para nosotros, que somos infantes en la vida espiritual, no existe el que fluya. El que fluya es para personas muy, muy, muy elevadas en el ejercicio yógico. Muy elevadas. Para nosotros, hagamos algo más inteligente y replanteémonos a diario la visualización que hicimos la semana pasada de establecer metas, objetivos, prioridades, ¿sí? Porque eso nos va a ayudarnos a avanzar en la vida espiritual. Y en el avance de en la vida espiritual sí va a llegar el momento en que voy a permitir que fluya, ¿no? Pero no ahora. Es como cuando un bebé que no sabe caminar quiera correr. No. Primero tiene que gatear, después tiene que caminar, después viene a correr. O hemos dado muchas veces, ¿no?, el ejemplo del músico. El músico que no sabe tocar pero quiere improvisar, quiere zapar con otro. No, primero tiene que aprender a tocar tu instrumento. Formalmente tienen que aprender a tocar tu instrumento. Y una vez que tienes todas las técnicas, todo el conocimiento, ahí puedes fluir con el otro, ¿no? Porque si no sabes tocar, ¿qué quieres improvisar conmigo? No saliste del primer casillero. Salí del primer casillero, aprendí a tocar. Una vez que aprendiste a tocar, ahí puedes fluir. Nosotros queremos ser como al revés, ¿no? Queremos
Queremos tener los beneficios sin el esfuerzo, no queremos adelgazar sin hacer dieta, ¿no? O que aparezcan músculos sin ir al gimnasio, ¿no? Esto lo hablamos también, es una tendencia que tenemos, incluso como sociedad. Lo hablamos cuando hablamos del mes del Dharma, ¿se acuerdan? De los deberes, las obligaciones. Nosotros estamos muy adiestrados en el derecho, pero no en el deber. Tenemos mucho ejercicio de exigir y muy poco ejercicio de dar. Porque los derechos son exigibles, uno exige derechos, y está bien, ¿no? y corresponden. Pero hay una unión, es como el karma, no se puede separar la causa del efecto. De ningún modo no se puede separar el deber del derecho. Para que yo pueda gozar de derechos, tengo que comportarme de una forma determinada, o sea, tengo una responsabilidad, un deber. Por ejemplo, si yo quiero tener derechos ciudadano argentino, me tengo que comportar como un ciudadano argentino. Si yo quiero tener derechos humanos, me tengo que comportar como un humano. ¿No? Si no, no corresponde. Están unidos. Entonces, un poquito de eso hablábamos la semana pasada. Y Prabhupada, el Srimad Bhagavatam, Krishna en el Srimad Bhagavatam. Y Prabhupada en su significado hablaba sobre cómo cuando nosotros nos desenfocamos, cuando no establecemos metas y objetivos, cuando no estamos realmente visualizando nuestro futuro espiritual, estamos queriendo absorber felicidad de lugares donde la felicidad no existe. Entonces eso automáticamente genera un tipo de sufrimiento. Es automático, ¿no? Y para el día de hoy, vamos a continuar un poquito. Para el día de hoy también vamos a ir al Srimad Bhagavatam. Vamos a ir al primer canto del Srimad Bhagavatam, y en vez de leer todo un verso y un significado, voy a leer solamente un extracto de un comentario de Srila Prabhupada, ¿sí? Donde él hace una especie de definición o una contextualización del tema del sufrimiento. Y agrega una vueltita de tuerca al tema. Yo el martes pasado, todos los martes, para aquellos que no saben, todos los martes estamos yendo a una radio desde hace ya mucho tiempo. Y tenemos la oportunidad todos los martes a la mañana de compartir conciencia de Krishna por radio. Una persona que muy amablemente desde hace ya como 2 años nos invita a ir. Estamos yendo todas las semanas desde hace 2 años. Y para el martes pasado hablé de un aspecto que a veces genera como urticaria, y es aceptar el sufrimiento, ¿no? Porque de la misma forma que no queremos aceptar los deberes, tampoco queremos aceptar los sufrimientos. Y en realidad, en el ejercicio espiritual, aceptar el sufrimiento está bien. Un paréntesis, y hago una aclaración ahora, que también la hice en la radio, y seguramente la voy a tener que aclarar de vuelta, porque es lo que genera la resistencia. Aceptar el sufrimiento no significa justificar situaciones de violencia, de abuso, de explotación. No estoy hablando de eso, ¿sí? La misma aclaración que hice en la radio. No estoy diciendo ahora que lo que yo estoy diciendo o lo que voy a plantear justifica que un hombre golpee a una mujer, o que una persona mate a otra persona, o la esclavitud, o lo que sea. No estoy justificando filosóficamente esas cosas, que son injustificables. Son injustificables. Lo que sí estoy diciendo es que cierta austeridad, o cierto pesar, o cierto dolor nos puede dar un indicio de algún tipo de aprendizaje. Yo di un ejemplo muy sencillo, el otro día, el ejemplo del examen, ¿sí? Entonces todos tienen experiencia de haber rendido un tipo de examen, una prueba. No hace falta ni siquiera en la universidad, en la secundaria. No todos rendimos algún tipo de prueba o un tipo de examen. En el mejor de los casos hemos estudiado para el examen. Ese es el mejor de los casos. Si no estudiaste para el examen, el sufrimiento es casi obligatorio, ¿no? Es muy poco probable que sin haber estudiado para el examen lo hayas aprobado. Es muy poco probable que sin haber estudiado no pases por algún tipo de sufrimiento. Pero incluso habiendo estudiado, estadísticamente existen posibilidades de desaprobar. Creo que todos hemos rendido exámenes y todos tenemos experiencia de haber desaprobado. Es muy poco probable que una persona tenga el 100% de efectividad en rendir exámenes. Es muy poco probable. Y no digo solamente la secundaria, digo que yo no sé, el registro. Yo conozco personas 3 veces, 4 veces para sacar registro, ¿ves? Y en un sentido está bien, o sea, tampoco podemos exigirle a las personas que sean perfectas,
Y en cada examen que te presenta la vida, vos lo vas a probar. Uno no es tan experto en todas las áreas. Entonces, ese sufrimiento de desaprobar un examen nos puede deprimir. Hay personas que se deprimen y hay personas que se resignan y deciden no volver a intentarlo. Pero hay personas que hacen un uso un poco más racional de la inteligencia y aprenden de los errores cometidos y se fortalecen para volver a tomar ese examen. Por ejemplo, un examen de manejo, si yo desapruebo el examen de manejo, por lo general el instructor me marca que hice mal. No puse el guiño, no sé, no tenía las dos manos en el volante, no sé, las cosas que te pueden suceder en un examen de manejo por la cual te van a bochar. Y el instructor o el maestro que tengo a mi lado me indica por qué desaprobé lo que desaprobé. Entonces yo puedo ir a mi casa llorando y deprimirme y decir, no, manejar no es para mí, no, lo intenté, no pude. O puedo volver a casa y inteligentemente, racionalmente decir, ok, lo que tengo que mejorar es tengo que mantener la mano en el volante, o tengo que acordarme de poner el guiño, o sea, tengo ahora los tips, o sea, el sufrimiento me dio ahora herramientas para dejar de sufrir. El mismo sufrimiento ahora me permitió un instrumento de superación del sufrimiento. Lo pasé, la pasé muy mal, pero ahora sé lo que no tengo que hacer. Como sé lo que no tengo que hacer, puedo enfrentarme al nuevo examen mejor preparado. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ese aspecto del sufrimiento. El sufrimiento que me permite a mí tener cierta herramienta o plusvalía para la resolución de conflictos. ¿Sí? No el sufrimiento que me va a destrozar, no el sufrimiento que justifica hechos de violencia, no el sufrimiento que me condena, sino el sufrimiento que, si podemos ser inteligentes y racionalizarlo, nos va a poder permitir superar un obstáculo. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, consulta, duda hasta acá? Bueno, entonces vamos a leer, lo que vamos a leer el día de hoy es un extracto, es un párrafo de un significado de Srila Prabhupada, y lo vamos a extraer desde un texto llamado Srimad Bhagavatam. La semana pasada también hablé del Srimad Bhagavatam. Para aquellos que no conocen, el Srimad Bhagavatam no es un único libro, sino que es una colección de libros. ¿Sí? Son 12 libros en total, son 12 tomos, volúmenes, y recopilan muchas historias. Es interesante el Bhagavatam, yo siempre recomiendo que lean el Bhagavatam, porque van a encontrar historias que seguramente se van a asemejar a sus historias. Y eso es importante para nosotros como espiritualistas, porque a veces ante un problema tenemos la tendencia como a paralizarnos, ¿no? Y muchas veces creemos que eso que nos pasa a nosotros nunca le pasó a nadie, que es como único, nos pasa solo a nosotros. Nunca, ¿no? Esto solo me pasa a mí. Tenemos esa tendencia. Bueno, no es real. Por lo general, lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a otras personas también. Y en el caso del Srimad Bhagavatam, le ha pasado a grandes espiritualistas. Personas con mucho conocimiento espiritual. Entonces, leyendo estas historias, uno puede entender cómo resolver conflictos desde una perspectiva espiritual. Si lo que me pasa a mí ahora le pasó a este santo hace miles de años atrás, y este santo con su santidad, con todo su avance espiritual, logró superarlo de esta forma, quizás yo, si tomo el mismo camino, lo puedo superar también. Entonces el Bhagavatam es muy práctico. Hay mucha filosofía, pero si uno indaga, se sumerge, va a encontrar que es muy práctico. Porque hay historias de traiciones, hay historias de muertes de familiares cercanos, de hijos, hay historias de amor, hay todo tipo de historias acá. Y nosotros nos vamos a poder encontrar en alguna de estas historias. Y cuando nos encontremos, vamos a poder ver cómo lo resolvió un devoto puro. Entonces, ok, si él lo pudo resolver así y mantuvo su integridad espiritual, quizás yo, que tengo el mismo problema, puedo usar las mismas herramientas. ¿Sí? Así que mi humilde consejo, una vez más, es que en algún momento de su vida espiritual empiezan a leer el Srimad Bhagavatam y empiezan a conocer estas historias, porque a mí me sirve muchísimo. Son historias que nos permiten tener lo que en inglés se llama insight. Entonces sería una perspectiva nueva respecto a la resolución de conflictos.
conflictos que nos suceden a todos, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto del Srimad Bhagavatam, yo voy a leer un extracto del comentario de Srila Prabhupada. Estamos en el tomo número 1, el capítulo número 17, y es el texto número 22. El contexto lo voy a obviar porque no tiene mucho que ver, sí, simplemente yo por lo general contextualizo el verso, de dónde viene, pero como no vamos a leer el verso, eso lo vamos a obviar el día de hoy. Vamos a ir directamente a lo que Prabhupada dice en el comentario y hablar sobre eso. Significado dado por su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Más bien, en ambos casos, él da por sentado que, ya sea la ganancia o la pérdida, ambas son un don de Dios y por ende constituyen su gracia. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo, pero en el caso de pérdida o de reveses, uno se pregunta cómo el Señor puede ser tan cruel con su devoto como para ponerlo en grandes dificultades. Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de esas grandes dificultades al ser crucificado por ignorantes. Pero Él nunca se puso furioso con los malhechores. Esa es la única manera de aceptar las cosas, ya sean favorables o no. Así pues, el devoto, el que identifica... Así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. Maharaj Parikshit observó esto y por lo tanto se dio cuenta de... Esto es algo que tiene que ver con el contexto, después se lo cuento. Se dio cuenta de que el toro no era otra que la propia personalidad de la religión. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto porque el devoto ve a Dios en todo. Interesante. Entonces voy a recapitular y vamos a ir como desglosando un poco el comentario. El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Esta es la idea que también se presenta en el Bhagavad Gita, en los últimos capítulos del Bhagavad Gita. Ahí, en la última sección, los últimos 6 capítulos, hablan de Jnana, de conocimiento. Y Krishna y Arjuna empiezan a hablar, y sobre todo Krishna empieza a dar cierta instrucción intelectual a Arjuna sobre cómo funciona el mundo, ¿sí? Empieza a dar conocimiento de cómo funciona el mundo. Y una de las cosas que aparecen en los últimos capítulos del Bhagavad Gita es esta idea de que hay una especie de, como de trabajo en equipo entre el mundo que nos rodea, nosotros como actores en el mundo y Dios. No es que uno hace las cosas, ni el mundo hace las cosas, es un trabajo. Todos estamos interactuando. Y en última instancia las cosas ocurren por la sanción del Señor. Es lo que hablábamos recién. Yo quiero que el colectivo pase a tal hora, en tal lugar, pero a veces no es así. Y por más que yo lo desee con todo mi corazón, no necesariamente va a suceder, ¿no? Ese es el problema con la ley de atracción. La ley de atracción en teoría es como muy atractiva. Pero en la realidad es como una pavada total, ¿no? Porque solo desear una cosa no es garantía de éxito, porque en el Bhagavad Gita se nos enseña que las cosas suceden por acción. Tiene que ocurrir algo para que ocurra algo. Solo sentarme en mi casa a decir, quiero ser más flaco, quiero ser más flaco, quiero ser más flaco, no me va a hacer más flaco. Para ser más flaco tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir a un nutricionista, tengo que hacer un montón de cosas para ser más flaco. Quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario. No ocurre. Doy fe. Y tampoco ocurre solo porque yo lo hago. Es el yin y el yang. Está el que no hace nada y espera que las cosas caigan del cielo. Y está el que hace un montón
y se cree que es el autor de las cosas que ocurren. Es el otro lado del péndulo, ¿no? Yo construí esta casa. Esta es mi empresa. Hay personas que son así, ¿no? Que creen que tienen lo que tienen por su propia obra, ¿no? En Bhagavad Gita nos dice que no es ni uno ni el otro. No es ni quedarse en los laureles esperando que Dios dé, ni nosotros por hacer somos lo que hacemos. Es un ejercicio de equipo entre la entidad viviente, el medio ambiente en el que vivo y en última instancia la sanción de Dios. Entonces acá alguien es malo o es bueno. No son ni malos ni buenos, solo están actuando. Y eso es parte de lo que nos enseña también el sufrimiento, cuando hablamos antes de ver las piedras y el oro del mismo lugar. O ver al amigo y el enemigo desde el mismo lugar. Eso es un concepto espiritual muy elevado. Nosotros no estamos listos para eso. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo distinciones entre bueno y malo, amigo, enemigo, saludo, no saludo. Lo hacemos todo el tiempo. Entonces, un primer ejercicio para dejar de sufrir o para ver la adversidad como una herramienta de aprendizaje es empezar a eliminar este paradigma. El que está enfrente mío ya no es más ni un amigo ni un enemigo. Es alguien que me está enseñando algo. El otro día, hace poco, fuimos a una radio y una persona me dijo que se alejó de la iglesia católica, apostólica romana, porque de chiquita tuvo una experiencia mala con el tema de las confesiones. ¿Usted escuchó eso? Una chica era, ¿no? Una chica. Sí. Era una chica que estaba en el programa, una de las conductoras. Me preguntó sobre el pecado. Y ella había tenido una muy mala experiencia, que creo que es la misma mala experiencia que tenemos la mayoría de nosotros, en el confesionario. Ella tenía 8 o 10 años y tenía que como que confesar algo malo. Es incómodo, es feo. Y sobre todo a los niños que no tienen un entrenamiento espiritual, ¿no? O sea, la mayoría de los niños que van a la iglesia ni saben a qué van. No tienen ni idea de lo que están haciendo en la iglesia. Entonces ella había tenido todo un mambo y se había como alejado por eso, ¿no? Entonces ella me preguntó cómo nosotros veíamos el tema del pecado en nuestra tradición. Y yo dije que sí, existe el pecado. No es que no existe el pecado, no hay procesos religiosos que no acepten el pecado, porque sería tonto creer que no existen las malas acciones. Lo que yo le dije a esta chica es que en nuestra cultura espiritual, como también en el cristianismo, porque en el cristianismo también se hace lo mismo, se tiene que poner el foco en el pecado y no en el pecador. Porque cuando yo personalizo las situaciones, le estoy cargando de negatividad a la persona. Y ya no puedo separar lo malo de fulano. Y eso es perjudicial para nuestro avance espiritual. Porque yo estoy anclando el concepto de pecado o de malo con una persona que no logro tener feeling. Y eso no se recomienda en la Biblia. La Biblia recomienda atacar el pecado y no el pecador. Y nuestra tradición es exactamente lo mismo. Prabhupada acá lo está diciendo en el significado. No hay malhechores, no hay benefactores, hay situaciones. Y veamos que hay situaciones buenas o situaciones malas, nada más. Porque, no sé, con Federico, si pasa algo con Federico y yo le asigno emocionalmente a Federico un dolor, un sufrimiento, un pesar, una traición, lo que sea, yo estoy dañando mi relación con Federico. Porque no lo voy a poder superar. No lo voy a poder perdonar, nunca vamos a poder tener o restablecer el yoga o el relacionamiento entre nosotros. Ahora, si yo logro objetivizar eso, Federico es una entidad viviente, es un alma espiritual, es mi hermano espiritual, porque somos hijos del mismo Padre, el Padre Celestial, y por cuestiones de sus acciones o las modalidades de la naturaleza material, él se encontró en cierta situación que a mí me resultó perjudicial, es otra forma de verlo. Es completamente otra forma de verlo. Porque estoy entendiendo que Federico se dejó llevar por las modalidades, se dejó llevar por sus acciones o las acciones de otros. No es el malo de la película. El malo de la película fue una situación. Si logramos superar esa situación, podemos restablecer nuestro vínculo.
porque dejé atrás la relación, pero no abandoné a la persona. ¿Se entiende eso? Es muy importante. Es muy importante empezar a trabajar eso, porque si no los sufrimientos pueden ser eternos. Porque siempre que esté Federico, yo voy a tener ese mismo dolor. Y cada vez que lo veo voy a pensar en ese problema que tuvimos. Nunca lo voy a poder soltar. Ese es como el concepto de la venganza. ¿Por qué la gente se cobra venganza? Porque cree que dañados pueden tener algún tipo de alivio, ¿no? Entonces, como mataron a mi padre, yo voy y mato al que mató a mi padre. Mi padre descansa en paz, ¿no? Es como el axioma del western, ¿no? ¿Han visto películas de western? Es un género interesante. No, en el western es básicamente, las películas son de venganza, ¿no? Y siempre hay alguien que hace algo mal y hay alguien que intenta lograr un tipo de venganza o de retribución, ¿no? Y cuando se vengan, incluso vos como televidente decís, hay como un alivio que muera el malo. Hay como un alivio. Esa es nuestra emocionalidad. Apegamos tanto lo malo a las personas que nos sentimos gratificados cuando el malo muere. Fíjense lo perverso que somos. Claro, y creemos que el mal ha concluido porque el vaquero de negro murió. Por supuesto lo mató el vaquero de blanco. Entonces, esta película terminó bien, la película. Me puedo retirar del cine satisfecho. ¿No? Sí, no es así. Queremos que el malo pierda, queremos que el malo muera. ¿Por qué? Porque le ponemos a ese personaje toda nuestra carga emocional del pecado. Y fíjense que hay películas que a veces, las películas que son como más intelectuales, incluso en el western, como que generan algunas vueltas de tuerca en este tema, ¿no? Nunca ven alguna película nunca vieron, yo predico con lo que venga. Yo soy muy bueno predicando, puedo meterme en todos los ámbitos. ¿Alguien vio Joker, el Guasón? Sí. Sin spoilear nada. ¿No hay un momento que vos hinchás por él? Sí. Y es un asesino psicópata, total. Entonces, ahí el guionista, el director, o sea, ahí hicieron un trabajo de desconstruccionismo muy interesante, donde obviamente planificaron que el malo pudiera sobrevivir hasta el final de la película y que vos te fueras del cine sintiéndote bien sin que el malo muera. Claro. No es como un spoiler de eso. Es el Guasón, Raúl, no puede morir. Lo que importa es cómo pasa, ¿no? 80 años de historietas hay, Raúl. No puede ser el Guasón. ¿Cómo va a morir? Claro. Como maten a Batman, no va a suceder. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que separar el pecado del pecador. Tenemos que separar las situaciones de las personas. Porque las personas, nosotros, piensen en ustedes mismos, nunca tuvieron picos de ira, Sí. ¿no? O picos de depresión. O sea, nosotros nos dejamos influenciar por los entornos, por las energías, por el karma, por la guna. No estamos exentos a esas cosas. Entonces, bueno, del mismo modo, nosotros pisamos el palito, otros pisan el palito. Nosotros no vemos cuando nosotros pisamos el palito porque mi falso ego, la jáncara, me hace creer que soy perfecto. Es más fácil ver cuando otro pisa el palito. Pero cuando otro pisa el palito, entiendo que es más fácil verlo. Pero ya que es más fácil verlo, no hagamos el ejercicio horrible de cargarle todas las tintas a él. Porque es como que, no, yo nunca lo hice, vos sos el perverso que lo hace. Y vos también lo hiciste. Entonces hay que tener esa humildad. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a aliviar el sufrimiento. Y nos va a ayudar a entender el sufrimiento desde cierto aprendizaje. Porque si yo puedo dejar atrás esa emocionalidad, también voy a poder dejar atrás el dolor. ¿Se entiende? Es un primer punto. Más bien, en ambos casos, en el caso del benefactor o en el caso del malhechor, el devoto da por sentado que, ya sea una ganancia o una pérdida, ambos son un don de Dios y por ende constituyen su gracia. Entonces esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Ver que incluso lo malo es bueno para nosotros.
Para el espiritualista, incluso lo malo es bueno. ¿No? Y si realmente entendemos que Dios tiene una mano detrás de todo, aceptamos lo que viene. Lo aceptamos con alegría, no con resignación. Eso también es algo interesante, ¿no? Aceptar no es igual a resignarse. Resignar significa tirar la toalla, aceptar significa entender la situación. Son dos cosas distintas. Eso está claramente en el Bhagavad Gita. Bueno, Arjuna pelea contra esto. O sea, la crisis existencial de Arjuna es de ganancia y pérdida. Él está convencido de que está en una situación de perder. Que él no va a poder sacar nada bueno de la situación en que se encuentra. Pero a medida que habla con Krishna, se da cuenta que sí puede sacar algo bueno de esa situación. Es más, saca algo que es lo mejor de todo. Que él se pone al servicio del Señor. A lo largo del diálogo, Arjuna hace ese cambio de conciencia. Al principio no quiere pelear porque él ve el aspecto material de la situación. Y en el aspecto material él no sale favorecido. Ni siquiera, es más, lo dice él mismo, ni siquiera ganando salgo favorecido, dice Arjuna. Pero en el diálogo él hace el cambio de conciencia para al final darse cuenta de que en realidad gana todo. Porque lo máximo que podemos ganar es entender que somos sirvientes de Dios. Y a veces hay tareas que son agradables y a veces hay tareas que son desagradables. Pero siguen siendo tareas para el Señor. Y eso es muy interesante. Quizás una tarea desagradable sea aceptar un sufrimiento. ¿No? Puede ser. Creo que nadie en su sano juicio está dispuesto a decir que aceptar un sufrimiento es una tarea agradable. No. Nadie. Pero si la aceptamos y la superamos, nos fortalecemos espiritualmente. Como aprobar el examen. Si yo acepto el examen, la dificultad del examen, y por lo tanto me preparo acordemente, pasar el examen me fortalece. Tuve un obstáculo en la vida y lo sorteé. ¿No? En inglés está esa frase, lo que no te mata te hace más fuerte. El examen no me mató. Al revés, me fortaleció. Lo pasé. Pensé que no lo iba a lograr, lo logré. Ahora es como que me renové. ¿Se entiende eso? Sí, madre. Esto tiene que ver con esto que, bueno, que yo he escuchado y que también a veces se ve que hay personas que les gusta quedarse como en esa situación de quedarse sufriendo, ¿no? De que como... claro, es opcional. Tengo la opción de o quedarme sufriendo o simplemente sentir el dolor, transitarlo y sacar lo mejor de esa situación. Sí. O hay personas que les gusta estar ahí y sufrir. Cuando pueden transformarlo, eso es simplemente... Sí. El dolor es inevitable sobre una situación. Sí. La muerte de un familiar, algo que no... Pero como que tenemos opciones siempre. Sí, siempre hay una opción. Bueno, de hecho hablamos, ¿no? La semana pasada. El dolor está en todos lados. De hecho, hablamos, acá también hay dolor. Me duele la rodilla, me duele la espalda. Por ahí me duele la cabeza porque me duele la cabeza, no sé. Almorcé algo que me hizo doler la cabeza. Y estoy en un espacio espiritual y estoy con dolor. El dolor es parte de la naturaleza material, es intrínseco. Vivimos en el mundo del dolor. Es más, vivimos en Mritu Loka, en el mundo de la muerte. Vivimos en el mundo de la muerte. Todo lo que está a nuestro alrededor está muerto o a punto de morir. Ese es nuestro medio ambiente. Lo vemos todo el tiempo. Lo increíble es que no actuamos en consecuencia de eso. Lo increíble es que como que negamos todo eso y actuamos como si no pasara nada. Entonces lo ideal es sí, siempre vamos a tener una opción, punto número 1. Y punto número 2, ya que hay opciones, dejar atrás el dolor, superarlo. ¿Vivirlo? Sí, está bien vivirlo. ¿No? Usted ha hablado sobre la pérdida de un familiar. Está bien, hay que hacer el luto. Es parte de un proceso. Hay que hacerlo. ¿Tengo que estar 2 meses llorando? Perfecto. Ningún problema. 6 meses llorando? No problema. 1 año llorando? ¿Llorar toda la vida? No. En un momento tiene que dejar de llorar.
Lo tenés que estar sanando. Tenés tu tiempo. Cada uno, para una persona será un día, otra persona será un año, no importa, somos distintos. El luto será distinto para cada uno de nosotros y cada uno tiene herramientas para poder superar problemas de formas distintas. Pero que tenemos que dejarlo atrás, lo tenemos que dejar atrás. Llorar una semana, llorar un año, no importa. Pero en un momento dejar de llorar. Y ahí está la opción. ¿Sí? No estamos condenados. Es como cuando muchas veces hemos hablado sobre el karma. Tenemos una noción equívoca de que el karma es como condenatorio. Tengo este karma, estoy obligado a tal cosa. Y no es así. El karma es parte del mundo material y una de las características del mundo material es el dinamismo. Está en constante transformación. Si el mundo material está en constante transformación y el karma es una de las leyes del mundo material, significa que el karma está en constante modificación. Entonces no estoy condenado a nada. No estoy condenado a ser gordo, ni a ser flaco, ni a nada. No estoy condenado a nada. Si yo tomo ciertas acciones para obtener ciertos objetivos, llego a ese lugar. Pero tengo que hacer el trabajito de salir del rol de la víctima y ponerme como un actor de mi vida, hacerme cargo de mi vida. Que implica, por supuesto, dejar de ser la víctima. ¿Sí? Mi gurú habló, en la última vez que dio su clase, habló sobre la cultura de la victimización. Hay muchas personas que por comodidad se victimizan. Es más fácil que te apachuchen a que te pongas a laburar. ¿No? Es más fácil. Pero no dan los mismos resultados, son dos resultados distintos. Ser víctima es una cosa y ser una persona que sea el artífice de tu propio destino, eso es otra cosa. Son dos mundos distintos. Pero sí, como usted dice, tenemos que salir de ese rol de víctima, tomar las riendas de nuestra vida y cambiar. Si hay una realidad que no me gusta, la puedo modificar. ¿Me va a costar trabajo? Y sí, te puede costar años de trabajo. Años te puede costar. Te puede costar toda la vida incluso. Esta vida puede ser enteramente dedicada a cambiar una situación. Pero se puede hacer. Lo vale, ¿no? Vale la pena, se puede hacer. Claro, se puede hacer. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo, pero en caso de pérdida o reveses, uno se pregunta cómo el Señor puede ser tan cruel con su devoto, como para ponerlo en grandes dificultades, ¿no? Entonces, cuando es fácil, cuando está todo bien, está todo bien, ¿no? Si no es un castigo. Nadie se cuestiona nada cuando está todo bien. Que ese, de hecho, en las escrituras se explica de que ese es el problema de ir a los planetas superiores, ¿no? Vivir en el mundo de los semidioses hay un gaje, viene con un problemita, y que ellos disfrutan tanto que no se cuestionan estas cosas. Una persona con mucho dinero, mucha salud, mucho bienestar, al que le sale todo bien, esa persona nunca jamás tiene problemas existenciales. Es más, me acuerdo puntual, creo que lo he hecho muchas veces, una vez fuimos a predicar a la Villa Victoria y se habló sobre el tema de que el mundo es un mundo de sufrimiento, el mundo material es un mundo de sufrimiento. Y alguien de la audiencia levantó la mano y refutó todo eso. Y dijo, no, este mundo está buenísimo, si yo tengo trabajo, salud, tengo pareja, tengo parejas de 30 años, mis hijos están grandes, tienen su familia, tenemos todo desde el egoísmo, porque ella estaba pasando bien. Una persona que está confundida por el bienestar. Claro, teníamos anteojeras, ¿no? Claro, pero fíjense que en esto de las modalidades, de las gunas, la bondad tiene su problema. ¿Saben cuál es el condicionamiento de la bondad? La soberbia. El conocimiento y la felicidad. Una persona con mucho conocimiento, una persona con mucha felicidad, a veces no se da cuenta de estas cosas. El conocimiento genera soberbia, orgullo. Yo sé más. Yo soy más importante porque sé más, ¿no? Entonces tenés mucho conocimiento, pero al no trabajar los aspectos espirituales, te volvés ingreído. Y la felicidad tiene un problema, que si a mí me está saliendo bien, no me estoy fijando en el otro. Sí, pero ¿por cuánto tiempo te puede salir bien? Puede ser, a los semidioses les sale bien por miles y miles de años. Sí. Pero en un momento se acaba, por supuesto. Pero es un infantilismo intelectual. Es un reduccionismo de la conciencia. Soy tan egoísta
que con tal de que a mí me pase algo bueno, ya todo es bueno. Es terrible. Es de mucha avaricia, de ser muy, muy egoísta. Pero esta persona hizo ese planteo en público. Y después de hablar nos dimos cuenta que, claro, lo único que estaba planteando era la cosa buena de su vida. Pero ahí en el público, por ahí, claro, no era la realidad de todos, ¿no? O sea, yo tengo un matrimonio hace 30 años y por ahí la mayoría estaba divorciado, ¿no? O mis hijos son buenos, tienen buena educación, tienen buenas familias. Y por ahí hay hijos presos, hijos drogadictos, hijos muertos. O sea, tu vara es solamente la de tu propia existencia. No puedes medir a todo el universo con esa vara, porque no va a coincidir con nada, prácticamente con nadie. Como que el buen karma viene de la mano de falta de empatía. Una locura, ¿no? Pero puede ser que no, que haya un buen karma y que la persona sea consciente y tenga todo ese buen karma y trate de seguir, si la persona va mirando alrededor y tomando conciencia, puede eso transformarse en positivo, ¿no? Ese es el punto. Solamente si tiene un trabajo espiritual, si no, no. Pero por ejemplo, cuando dicen que alguien que tiene una vida buena en este nivel, ¿no es cierto?, y después kármicamente puede ascender o por las acciones positivas a un mundo de semidioses o un mundo mejor. En ese nivel, si la persona, porque si no es inevitable que el egoísmo, como dijo, no sé quién dijo, que viene de mano de la falta de empatía, el buen karma. Y por ejemplo una persona que asciende al mundo de los semidioses, supuestamente tiene todos los elementos para ser más consciente todavía. No sé si me... Sí, pero como dijo Madre Lola, es una opción. Hay personas que con todos los elementos deciden no hacerlo. Pero capaz que tienen más herramientas y las pierden. Exacto. O sea, pero sigue la tentación, ¿no? Claro, es tal cual lo que usted dijo. Por ejemplo, Krishna dice en el Bhagavad Gita que a los yogis con mucho trabajo espiritual les permiten nacer en familias de millonarios, ricas. ¿Cuántos millonarios espiritualistas conoce usted? Ninguno. Yo ninguno. Tienen todas las herramientas, Krishna se las dio, Claro. lo que dice este verso. Dios se los dio. Y ellos están haciendo voluntariamente otra cosa. Optaron por otra cosa. Entonces sí, puedes tener todo a tu alcance. a veces puede ser más peligroso. Capaz. Sí, puede ser más peligroso. Como Por eso, justamente por eso, a lo que voy el día de hoy, una sana cuota de sufrimiento nos mantiene los ojos abiertos. Porque si viviéramos en Hiranyakashipu, ¿saben qué significa Hiranyakashipu? Lecho de oro. ¿No? Hay personas que viven en cuna de oro. Son como, viven en burbujas paradigmáticas. Claro, paradigmáticas, ¿no? Viven y se vinculan con personas que son tan perfectos como ellos. Le pasó al señor Buda, ¿conocen la historia del señor Buda? El señor Buda tuvo esa experiencia en su juventud. El padre lo amaba tanto que lo malcrió de la peor forma posible, que es negarle la realidad. Entonces le tenía prohibido salir del palacio. Buda nació como un príncipe. Entonces dentro del palacio, siendo el padre del rey, él tenía ciertas facultades para hacer que dentro de la vida del palacio fuera perfecta. Entonces, por ejemplo, Buda nunca vio una flor marchita. Todos los días el padre mandaba a cambiar todas las flores de los floreros. Buda siempre vio que las flores siempre estaban perfectas. Por ejemplo, en el palacio no trabajaba nadie anciano, no trabajaba nadie enfermo. Y durante buena parte de toda su infancia y su adultez, él creía que el mundo era perfecto, que todo era perfecto. Pero en un momento empieza a tener dudas. Y un día se escapa del palacio y fuera de las paredes del palacio, él ve enfermedad, ve muerte, ve sufrimiento. Y queda como totalmente choqueado. Porque es como la Matrix. En un momento estás en una incubadora, en un momento estás en el mundo real y es horrible el mundo real. Quiero volver a la incubadora, ¿no? Pero Buda, siendo una persona inteligente, en vez de querer volver a la incubadora, dijo, no, me voy a enfrentar a la realidad. Y tengo que aprender de esta realidad. Entonces, una sana cuota de sufrimiento nos va a permitir a nosotros entender. Porque si vivimos engañados por la felicidad material,
Es como decía Federico, tenemos como anteojeras. No estamos pudiendo ver las cosas tal como son. ¿Se entiende eso? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios haga sufrir a un devoto? Es como parece una contradicción, una paradoja. Pero Dios nos permite tener estos momentos de dolor, de sufrimiento, de desánimo, para que podamos aprender algo. Algo. Hay muchos ejemplos de devotos sufrientes. Mismo Arjuna. La vida de Arjuna es una vida bastante sufrida. Si uno lee el Mahabharata, donde se cuenta la historia de Arjuna, Arjuna la pasó bastante mal, casi siempre. ¿No? De joven, por ejemplo, de niño, fallece su padre. Es un problema, ¿no? Emocional. Después de adolescente es exiliado. Los primos, la familia, ni siquiera le quisieron dar lo que era suyo por derecho, que era la posibilidad de gobernar. Lo exiliaron, 14 años en exilio. Eran príncipes y tuvieron que durante 14 años vivir como mendigos en el bosque. Vida muy austera. Los intentaron asesinar en reiteradas oportunidades. Después, cuando vuelve de grande y reclama el trono, se encuentra que tiene que luchar contra sus propios familiares. En la guerra de Kurukshetra perdió 2 hijos. 2 hijos se le murieron en la guerra. Un hijo luchando y otro hijo que fue muerto como un acto de venganza. Arjuna tuvo muchos inconvenientes en el mundo material. Pero tenía este avance espiritual que le permitía entender su posición como sirviente de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto también. La historia de Abraham, cuando Jehová le pide que mate a su hijo. Es un sufrimiento. Imagínate que vos sos una persona, escuchás la voz de Dios. Y en vez de decirte, che, te amo, te quiero, qué bueno que sos un néctar. Dice, no, tenés que subir a la punta de un monte, tenés que matar a tu hijo. Yo soy Jehová, tu Señor, y te ordeno que mates a tu hijo. Esa es la voz de Dios. Toda mi vida esperando escuchar a Dios, y cuando lo escucho, Dios me pide que mate a mi hijo. O sea, es un sufrimiento. ¿No? La historia de Job. Lo conocen, la historia de Job, ¿no? Sufre con todo. Le pasa de todo a Job. La historia de Daniel. La historia de José. Lo vendieron, fue esclavo. O sea, los grandes, ustedes leen el Antiguo Testamento. La historia de Jesús, de hecho, Prabhupada lo menciona, ahora vamos a mencionar de vuelta. Prabhupada menciona a Jesús como un espiritualista puesto en dificultades. Es el Hijo de Dios. Lo torturaron y lo crucificaron. Entonces, vivimos en un mundo peligroso. Solo por vivir en este mundo peligroso, en algún momento nos vamos a lastimar. Es natural. No hay cómo evitarlo. Pero sí tenemos la opción de sufrir o no sufrir. Eso sí es una opción que tenemos. No podemos evitar el dolor que nos va a causar el mundo material. Yo no puedo evitar de que mis seres queridos se mueran. No puedo evitar la enfermedad. No lo puedo evitar. Ese dolor llega y llega naturalmente. Ahora, lo que yo sí puedo evitar es quedarme adherido a ese dolor. Sí. Perdón, Raúl, parece que está como totalmente relacionado con el apego y el desapego. Sí. El apego genera el sufrimiento. La modalidad de la bondad genera conocimiento y felicidad, que son 2 problemas en el plano material. La modalidad de la pasión, ¿qué genera? Apego. Y por ese apego también sufre. ¿Sí? El sufrimiento y el apego están directamente relacionados. Por eso, como ejercicio, empezar a hacer una inversión del paradigma. Y empezar a verlo con otros ojos. Esa es la idea de esta charla. Porque cuando yo digo ver el sufrimiento positivamente, es medio difícil. Tenemos como resistencias mentales a eso. Porque en nuestro chip, en nuestro pensamiento programado, no tenemos la idea de que el sufrimiento sea bueno para mí.
Pero en un sentido, en esa cuota mínima, sí es bueno para mí. Hay una frase en inglés también, no pain, no gain. Sí. ¿No? Sin dolor no hay ganancia. ¿No? Es como un refrán. Ahora, un dolor que me parta al medio, que me destruya, no estoy hablando de eso. Pero sí algún tipo de mínima cuota de incomodidad para yo poder desapegarme. Es decir, sí, pensé que estaba todo bien, pero ahora se pudrió todo, entonces bueno, tengo que soltar. ¿No? Es que si no me hundo con el barco. Cuando el mundo tire para abajo, es mejor no estar atado a nada. Puedo predicar en muchos niveles. ¿No? El poeta contemporáneo Charly García. ¿No? Cuando el mundo, el dinosaurio, ¿no? ¿Escucharon la canción Dinosaurio de Charly García? Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Si yo estoy desapegado, está el dolor, algo me está tirando para abajo, pero yo estoy suelto. No caigo con el barco, no me hundo con el barco, no me caigo con el avión. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sigo un poquito más? ¿Cómo estamos en tiempo? Y medio. Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de estas grandes dificultades a ser crucificado por los ignorantes, pero Él nunca se puso furioso con los malhechores. Ahí está, Jesús, un ser perfecto, diferenciaba el pecado del pecador. Él sabía que había algo mal, estaban haciendo algo mal, pero no se la agarró con la persona. De hecho, al subir a la cruz, que es lo primero que dice, Padre nuestro, por favor perdónalos, ellos no saben lo que hacen, ignorancia. Jesús, en un ser perfecto, percibió la ignorancia en el otro. No digo ignorancia peyorativamente, el desconocimiento. Estas personas no saben quién soy yo y no saben que lo que están haciendo está mal. Hay que perdonarlos. ¿Cuántas opciones hay? De esa manera, esa es la manera de aceptar las cosas, ya sean favorables o no. Así pues, para el devoto, así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor. Lo vuelvo a repetir. El que identifica, el que pone el dedito acusador, es tan pecador como el malhechor. Es como la paradoja del accionar revolucionario, ¿no? Quieren hacer la revolución con violencia para combatir la violencia. Es como que, claro, no puedo usar las armas del enemigo para generar algo distinto a lo que está generando el enemigo. No puede ser. Nunca va a suceder. O Sí. como las polaridades también, ¿no? A ver. Esto que está pasando ahora de las polarizaciones en lo social, que todo el mundo, como vos decís, pone el dedito en el otro y continuamente se está en una vibración muy baja, dolorosa. Sí. Y cada uno cree que tiene la razón. Hay una película muy buena, ahora se estrenó, vi una porción de ella en Netflix, Los dos papas. Se estrenó ahora esta semana. Es una película, es una ficción, pero está basada en un hecho real, que es la relación o el diálogo que hubo entre Benedicto XVI, José Ratzinger, y Jorge Bergoglio o Francisco I, ¿no? Esa transición. Benedicto XVI es un papa que renunció, algo que no sucedía hacía cientos y cientos de años en la Iglesia Católica. Y el nuevo papa tuvo que ser como elegido sobre la marcha y resultó ser que es argentino. Y la película trata de la relación entre ellos. Y es muy interesante la película porque te das cuenta cómo las personas con cierto entrenamiento espiritual, incluso en la diferencia, logran tener un lindo diálogo. Porque claramente son dos posturas distintas en la iglesia. Francisco es claramente progresista y Ratzinger era un conservador nato. O sea, y no estoy diciendo que es malo o bueno, pero digo, están en polos opuestos de cómo ellos entienden el cristianismo. Entonces la película trata de eso. Ellos como que discuten y debaten todo el tiempo sus posturas.
Pero al revés de lo que ocurre con nosotros, que al debatir nos terminamos lastimando, ellos debaten y terminan uniéndose. Porque pueden ver más allá de sus diferencias y pueden ver que juntos constituyen una iglesia más poderosa. Nosotros tenemos como otra mentalidad: si yo me peleo, te quiero destruir. Quiero aniquilarte. Y quiero que mi razón sea la razón. Y así tratamos a la gente todo el tiempo. Y nunca estamos dando espacio al debate. Y peor aún, nunca damos espacio a la idea de que puede haber dos razones. Porque que vos tengas la razón no genera que automáticamente yo esté equivocado. Otra bipolaridad que tenemos. Tenemos esa idea de que si alguien tiene la razón, hay otro que está equivocado. Y eso no ocurre siempre. Es otra perspectiva. Claro, no necesariamente La que realidad. uno tenga la razón significa que otro esté equivocado. Puede haber dos personas que tienen razón. Puede ocurrir eso. Es más, si analizamos muchos aspectos y situaciones de nuestra vida, nos damos cuenta de que los dos tenían la razón. Y estaban discutiendo y horas y años y mala leche y mala sangre. Y los dos tienen la razón. Compleméntense y hagan una relación más fuerte. Porque si en una relación anulamos una de las partes, la relación se debilita. Pero si en una relación o en un conjunto, en un equipo, mantenemos las partes activas, todas por igual, entonces el conjunto o la comunidad, el equipo, se fortalece. Incluso con opiniones distintas a la mía. ¿Se entiende? Es lo que dice Prabhupada acá, es interesante. El que identifica es tan pecador como el malhechor. Entonces yo cada vez que apunto a alguien, yo también soy igual de malo que esa persona. ¿No? Perdón, ¿eso significa que tenemos como que hacer la vista gorda de todo No. lo que sucede? No, chiquito. Porque por no señalar, entonces, No. ahora que todos hagan lo No, que quieran, que fluye. que fluya. Sí, yo personalmente me ha pasado y he dicho, bueno, no es mi problema, no me meto, no hago nada, yo no vi nada, y a veces me cuestiono si uno hace No, bien, no. también ¿Dónde está el punto de equilibrio? El yoga es un ejercicio de acción. Se habla muchísimo de eso en el Bhagavad Gita. Ella llega a decir, levántate y pelea. Vamos, arriba. Es claramente un ejercicio de acción el yoga. Entonces, hacer la vista gorda, dejar pasar, mirar para otro lado, esos no son ejercicios yógicos. No sé de quién es la cita. Lo único que se necesita para que los malos ganen es que los buenos miren para otro lado o que los buenos no hagan nada. Hay una cita así, ¿no? Nosotros siempre tenemos que accionar. Siempre. Y si hay que denunciar una situación, se denuncia. Espiritualmente. En bondad. Con respeto. Acatando las normas de la civilización. Pero cuando hay que denunciar, se denuncia. Y cuando vos tenés que trazar una línea y decir yo estoy en desacuerdo con esto y de acá no me muevo, está perfecto. Pero el hecho de que yo de acá no me mueva no significa que te voy a querer lastimar a vos. Es avanzar con resolución y... Claro, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sin violencia. Sí. Claro, lo charlamos, lo hemos charlado, vos me pusiste tu caso, yo me puse mi caso, acá no hay consenso, podemos seguir siendo amigos, podemos seguir compartiendo actividades y demás. ¿O no? O no, que también es una posibilidad, por ahí no estamos cómodos juntos, entonces cada uno toma su camino, pero que yo te quiera destruir, no. Vos tenés tu opinión, yo tengo mi opinión, yo respeto tu opinión, pido que respeten mi opinión, y entonces no estamos mirando para el costado o no haciendo nada. De hecho estamos haciendo un montón de cosas. Lo que no estamos haciendo es lastimarnos. Pero sí estamos haciendo algo. Entonces no hay que dejar pasar. Hay algo que está mal y uno tiene que tomar acción. Ahora, ¿todos están capacitados para tomar acción? Ese es otro punto. Yo creo que no. ¿No? De hecho, una de las cosas que se explica en nuestras escrituras es que hay distintos niveles de devotos también. ¿No? Kanishta Dikari, Madhyama Dikari, Uttama Dikari. No es que todos los devotos tienen el discernimiento necesario
para tomar acción. Pero si uno no tuviese el discernimiento necesario para tomar acción, puede tomar la acción de exponer una situación. Es como llamar al 911. Yo no tengo capacidad para apagar el fuego o para arrestar al criminal, pero puedo hacer una denuncia. Puedo llamar al 911 y que profesionales se encarguen del problema. Como devotos es lo mismo. Estoy viendo algo que está sucediendo en mi comunidad, en mi congregación, o estoy viendo a cierto devoto actuar de cierta forma, me parece que es incorrecto. Yo no estoy en capacidad de hacer absolutamente nada, pero puedo decirle a alguien que yo creo que sí puede hacer algo. Es como llamar al 911. ¿Yo puedo apagar el incendio o no lo puedo apagar? Necesito que vengan unos bomberos, vengan 20 bomberos con 4 camiones. ¿Yo puedo arrestar a esta persona? No lo puedo arrestar. Necesito que venga un patrullero con 5 policías. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Leo lo último y con esto cerramos. El que identifica al pecador es tan malo como el malhechor. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto, porque el devoto ve a Dios en todo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una hermosa enseñanza de Srila Prabhupada que nos permite positivizar el concepto de sufrimiento. Tenemos una idea general de que el sufrimiento es malo. En reglas generales es malo. Nadie tiene como objetivo en la vida sufrir. El objetivo de la vida es ser feliz, o sea, lo opuesto al sufrimiento. Pero por vivir en el mundo material, el sufrimiento va a aparecer. Entonces cuando aparece, yo puedo hacer algo poco inteligente, que es sumergirme en el sufrimiento, o puedo hacer algo bastante más inteligente, y es usar ese sufrimiento como trampolín para ir hacia una situación mejor. ¿Sí? Entonces la idea de la charla del día de hoy es tener abierto este nuevo paradigma de una nueva opción frente al sufrimiento, un sufrimiento que no me está paralizando, un sufrimiento que no me está destruyendo, un sufrimiento que no me está deteniendo, sino todo lo contrario. Un sufrimiento que me está permitiendo ver que hay algo que yo tengo que resolver, y muchas veces el mismo sufrimiento me demuestra lo que tengo que resolver. Entonces ahora que sé lo que tengo que resolver, ya no hay ignorancia, no hay desconocimiento, entonces puedo actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Luna. Siento como hace poco todo el tema este del sufrimiento y del desapego. Siento que paso a no ser fiel a mí misma porque como que todavía me consigo con las emociones esas que son de apego, como que me hacen sufrir. Y El apego siempre te va a hacer sufrir. sí, No hay opciones ahí. como que naturalmente cuando me desapego ya siento que paso una línea de no empatía, de como que en vez de estar en lo espiritual siento que le puedo lastimar al otro con tanto desapego, pero es mi objetivo en realidad como para llegar a mi felicidad. Por eso nosotros recomendamos hacer todo en conciencia de Krishna. Existe un desapego espiritual. Yukta Vairagya. Uno desconecta sin perder la conexión. Un poco lo que dijimos antes. Es algo raro para nosotros también. En Occidente porque somos muy materialistas. Nosotros entendemos el desapego o la desconexión como un corte bruto. Por ejemplo, me divorcié. Renuncié. O sea, como que no estoy más en esa situación. Me fui. ¿No? Por ejemplo, yo renuncié a mi trabajo. Y después de un año me preguntan, ¿y cómo están tus compañeros? No tengo la más mínima idea. Corté. No sé qué anda la oficina, no sé. Perdí el contacto, me fui de ese lugar. Tenemos esa idea de desapego. Eso es un nivel de desapego material. En el plano espiritual, yo puedo desapegarme sin romper la conexión. Yukta Vairagya. Entonces, por ejemplo, yo puedo alejarme de una situación tóxica sin perder mi vínculo con la persona. Porque yo soy un alma espiritual y esa persona también es un alma espiritual. Es un poco lo que vamos hoy. Entonces, yo solo me estoy alejando porque el nivel de toxicidad cuando estamos juntos me perjudica. Entonces, yo no puedo tener una vida espiritual sana con esos niveles de toxicidad. Necesito una distancia.
pero dentro de esa distancia yo te anulo como ser humano, te odio, te rechazo, no. Entonces hay separación, desapego, pero hay unión al mismo tiempo. Pero eso solo va a ser en el plano espiritual. Tenés que subir hasta ese nivel. Que nos estamos separando, pero no te estoy odiando, no te estoy rechazando, no te estoy anulando. Pero necesitamos una distancia entre nosotros. Si algún día esta situación cambia, si logramos tener una visión más consensuada, entonces hasta te puedo recibir con los brazos abiertos, de vuelta. Porque yo no te odio vos. Pero esta situación que vos generás no me hace bien. ¿Se entiende más o menos? Eso es un desapego espiritual. Por eso lo del el pecado y el pecador es muy importante tenerlo en claro. Nosotros nos alejamos del pecado, no de los pecadores. Y cuando filosofamos en contra del pecado, no del pecador. Si yo digo que algo es malo, es la situación es mala, no la persona que lo hace. La persona que lo hace es una persona que está condicionada a eso. Si esa persona quiere, como dice Madre Lola, tiene la opción de dejar de hacerlo. Por ejemplo, fumar es malo. Todos los fumadores son personas perversas, horribles, asesinos. No son así. Pero están haciendo algo que es malo. ¿Yo quiero que fumen en mi presencia? No, yo prefiero distancia. Prefiero alejarme de eso. Pero te voy a odiar como ser humano porque fumas. No, te voy a odiar. ¿Se entiende un poco eso? Entonces vos podés generar un ambiente tóxico. Y yo no puedo estar en tu ambiente tóxico porque yo no quiero estar en ese lugar. No quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar en otro ambiente. Quiero vibrar en otra frecuencia. Entonces anda a fumar afuera, al patio, anda a fumar con tus amigos, no contés conmigo. Cuando te quieras sentar a charlar de otra cosa, sin un pucho de por medio, buenísimo. Puede ser el cigarrillo, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el dinero. Hay muchas cosas que generan adicción, toxicidad, el poder. Hay gente que se adicta a tener influencia. ¿Se entiende? Espera que la veo con dudas. Sí, no. Sí. Como que trato de compararme con ambos en acciones. Si querés en privado podemos hablar Bueno. con más detalle. Así no damos nombres en público. Y en última instancia, la práctica espiritual no es como una rutina que trabaja solamente una musculación o una parte, trabaja todo. Entonces, sí, donde vos desarrolles, podés es como el CrossFit. Claro, vos desarrollás un desapego por algo, pero a su vez desarrollás amor, desarrollás empatía, desarrollás montones de valores que hacen que los vínculos que tengan con las personas son mucho más sinceros y reales de los que tenías antes. A pesar de que la cercanía no sea inmediata y no sea que estés, citando el ejemplo, ¿no? Que estés tomando una cerveza o algo, sino que hasta te preocupás más, pero capaz que en separación de estar pegado, de estar inmediato. Porque tu interior se enriquece y por ende tenés más para ofrecer a los demás. Y no hay un rechazo de la persona. No odiamos a la persona. Y te preocupás más todavía. Claro, estoy preocupado por eso. Porque te veo en una situación que si no es bueno para mí, y quizás tampoco sea bueno para vos. Y yo estoy saliendo, pero vos estás ahí adentro todavía. ¿No? Imagínate, ¿no? El barco que se hunde. Vos estás en el bote salvavidas, pero ves a todas las cabecitas arriba del barco. Sí, yo estoy bien, pero ahí está todo mal. Yo hasta hace poco tuve una separación. Yo me separé hace una semana. 2 semanas, no sé, hace mucho ya venimos mal. Y en un momento pensaba eso, ¿no? De no odiar, de tratar de no odiar, pero tenés que estar en un nivel muy elevado. Pero sí pude experimentar el tener una mala actitud, cómo me repercutió, y el tener una buena actitud, cómo me repercutió estando separada también. En un momento me separé, ustedes algunos ya saben que tenemos el local, y cómo entra lo material también y todo, ¿no? Cómo se apega a uno a todo, y la gente que encima es materialista y te dice, no te va a dejar sin nada, fijate, aparte de todo lo que puedas. Sacale todo. Tal
claro, se sale todo. Entonces, en un momento, yo tratando de no ir hacia todo eso, llego y veo que estaba con un amigo y subiendo unos muebles y no sé, se me fue la cabeza que sí, por ahí me estaba vaciando. En realidad fue algo así, me estaba queriendo como vender las cosas por detrás. Y digo, uy no, bueno, no sé, se fue y la verdad es que me cargué todo en un flete y me llevé todo a mi casa. Vacié todo, le vacié todo, y no lo dejé entrar porque aparte venía tratándome mal. Porque a veces cuando uno hace un cambio de que ya no querés discutir o no querés tener una relación tóxica, el otro a veces no lo toma como uno espera. No porque vos de golpe estás haciendo las cosas de una manera determinada, el otro lo va a tomar bien. Por ahí el otro... No, porque el otro quizás no está trabajando nada. No está trabajando nada, es como que está en el bote. Y bueno, con respecto a eso que hice... sumado a una discusión fue que no es que lo hice, que esperé que se vaya y me cargué todo, ya estaba llena de cosas en mi casa, hasta con las cosas más personales de él, todo tenía de él. Y encima cerré el negocio, porque ya nos íbamos de todas maneras. Y me quedé con las llaves de otros negocios que nos mudamos. Y siento que me había agredido él, o sea, yo hasta tenía una razón para decir, me quiso agarrar, me quiso arrancar, me quiso tironear del brazo, o sea, muy bien. Y yo tenía una angustia, me sentía tan alejada que agarré y a los 2 días dije, no, yo no te quiero arruinar. Tomá, agarré una mudanza, un mismo camión de mudanza y pasé todo para el otro lado. Y agarré la llave y lo vi, tomé la llave y acá tenés el Instagram y seguí trabajando vos. Y yo no sé, me quedé con nada. Porque realmente el otro sí está conmigo como mal, pero yo no quiero más, o sea, si yo tengo que rendir, no es quedarme sin nada, porque obviamente en buenos términos tendré que negociar, ¿no? Mi parte, pero no así, no desde la violencia, y no por eso no voy a luchar pero yo siempre fui muy agarrada, entonces a mí lo que siempre me tiró fue lo material. Y agarrarme y el miedo de no quedarme sin nada y de que el otro no me vaya joder. Y esta vez decidí soltar, ¿no? Decidí soltar todo. Y bueno, y ponerme en manos de Dios y decir, bueno, voy a luchar a mi forma, tratando de decir, bueno, me agarro en mi camilla, mi trabajo es otro, no es ese. Estaba pendiente de otra persona, de lo que hacía, me metí en un negocio que no era el mío. Lo quise arruinar y no... O sea, yo quiero salvarme, no me quiero hundir con el barco, nada más. Entonces me quedé así sin nada y hoy dije, vengo acá y no voy más al local y no quiero llave, no quiero nada y si se puede llegar a hablar y negociar, pero no quiero violencia nada más, es lo único que no quiero en mi vida, que es lo que siempre a mí me ataca y no quiero ser materialista y agarrada y no me importa que los demás me estén diciendo, no perder todo, porque tampoco es despojarme de todas mis cosas, pero tratar de hacerlo desde el... Hay que accionar con la bondad. O sea, vos tenés que accionar sobre algunas cosas. Yo estoy pasando una situación parecida, después si querés hablamos. ¿Te puedo ayudar? Sí, yo también te puedo. Perdón, Raúl. Está picante la congregación. Las metallitas. Pero bueno, es bueno ayudar a los Justo se habló de este tema que no lo esperaba. Hay que accionar, digamos, desde la bondad, ¿no? Obviamente reclamar, hay un negocio, bueno, yo en mi caso una casa de por medio y tomé muchos consejos de varios devotos avanzados y todo lo que me aconsejaban es, sí, uno tiene derecho a ciertas cosas, pero siempre desde el lugar de la bondad, ¿no es cierto? Como decía el Prabhu, no desearle, ay sí, sos esto, te voy a matar, ¿viste? Siempre desde un lugar de la... Pero no te quita el derecho tampoco a reclamar lo que corresponde. Es que aparte yo tengo que reconocer que hasta hace muy poco tiempo yo fui muy violenta hacia el otro, entonces el otro también pudo haber tomado un rencor y yo lo tengo que entender eso, no, ahora soy buena, no, ahora soy Buda, soy Hare y me tenés que entender que soy buena y que te hice las 1001 4 años, pero ahora
nada, portate bien porque yo estoy bien. Entonces es hipócrita eso también. Entonces también me agarré de eso cuando todo... Es un trabajito, viste, que te tenés que meter realmente con vos. Y estuve 2 días sola, encerrada, no hablando con nadie. Uy, digo, voy a ir al gimnasio, si me distraigo. Uy, voy a hablar con una amiga y de golpe me encontré no yendo al gimnasio, apagando todos los teléfonos y realmente haciendo un análisis interno y anotando cosas de mí que yo sé que no las quiero, que me hacen sufrir hace años y años y años, y que he estado bien con la economía, he estado bien, pero no he estado bien conmigo misma, no he podido dormir noches enteras. Entonces, evidentemente, eso material a mí no me salva. Mi camino tiene que ir por la espiritualidad, por otro lado. Y si quiero ser espiritual, no puedo dañar a otros. Y si no quiero dañar a otros, tengo que encontrar el método para no perder. Yo creo que Krishna no me va a abandonar, porque no me abandonó en situaciones graves. Pero tengo que encontrar la forma, nada más. Y esto, ¿no? Que se habla es, hay que hacer un trabajo, ¿no? Y tratar de, con bondad y con amor, proceder. Voy a citar a otro poeta contemporáneo. Todo es en vano si no hay amor. Madre Lola, ¿usted quiere Que decir? tiene que ver directamente con esto. Algo que me causa dolor, me causa enojo, y el enojo atrás hay tristeza. Y eso lo tengo que transitar ¿Lo también. tiene que transitar? No sé. Primero, porque desde el enojo, yo ayer, por ejemplo, estaba furiosa por un tema. Dije, mañana, después canto los mantras, Ho'oponopono, todo. Ahora estoy estaba como una moto, pero lo transité todo y hoy me levanté divina. Pero claro, y desde ahí no accioné nada, ¿no? Era todo, pero Es eso. Aceptar, ¿no? y después me largué a llorar, obviamente, primero, claro. Sí, todo el proceso. Pero Es que en esto, realidad y no tampoco como tragárselo, vimos hoy. transitarlo. Claro, es como vimos hoy en el comentario de Prabhupada, las cosas van a pasar igual. O sea, yo voy a tener separaciones, me va a agarrar fiebre, me van a hacer una multa. O sea, las cosas del mundo material, Vamos a morir. voy a enfermar, envejecer y morir. Es inevitable. Se me rompió el auto acá, ¿no? Y va a pasar, voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo. O sea, esas cosas van a ocurrir. Te caes en la bici. Me cae de la bici. El punto no es, por eso tenemos que reestructurar nuestro pensamiento. El problema no es lo que está pasando, el problema es cómo yo voy a accionar frente a lo que está pasando. Porque, claro, sí, todos podemos contar acá. Espera, que voy a sacar mi lista. O sea, La de este año nada más. la de esta semana. Por eso, si quieren tirar pálidas al aire, no terminamos más. Lo importante es que ante esas pálidas podamos accionar como seres espirituales. ¿Sí? Y hay un método, ¿sí? Hay conocimiento, hay devotos, hay todo un sistema para que nosotros, frente a las mismas adversidades del mundo material que sufren todos, reaccionemos de otra forma. ¿Sí? Ya sabemos que la violencia genera violencia, o sea, ya sabemos cuáles son los resultados del accionar de la persona normal. ¿Sí? Entonces nosotros estamos proponiendo un accionar, como explicaba Mahatma Maharaj, anormal, distinto a la media, ¿sí? Que es un accionar espiritual. Y vamos a encontrar resultados nuevos. ¿Sí? Si cambiamos una parte de la ecuación, el resultado de la ecuación es distinto. Entonces estamos agregándole un factor espiritual a nuestro accionar, por lo tanto, nuestro resultado va a ser distinto. Y ante una misma situación de sufrimiento, por ejemplo, yo puedo no sufrir. Miren qué extraño o qué distinto puede ser el tema para nosotros. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Jai Shri Prabhupada ki jai. Hari Hari.